Saludos afectuosos, mi querido mago. Tanto gusto tenerte de nuevo por aquí. Hoy nos adentraremos en una historia que no es común y, por cierto, ni siquiera fácil de contar. Hoy hablaremos de un hombre que revolucionó la espiritualidad y que habló de la libertad absoluta del ser, pero que al mismo tiempo fue perseguido, silenciado y demonizado. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta tras su vida y las razones por las que el sistema teme a quienes se atreven a hablar de la conciencia? Justo como te gusta, y por eso lo he preparado para ti. Lo que estás a punto de escuchar desafía las versiones oficiales, las narrativas impuestas y lo que muchos creen saber sobre la espiritualidad. Hablaremos de un hombre que desafió las reglas, que cuestionó el poder, que habló de la iluminación y el despertar, pero terminó siendo visto como una amenaza. Y cuando termines de escuchar esto, verás la realidad de una forma completamente diferente. Te lo garantizo. Pero esto no es un caso aislado. Tú lo sabes, incluso apuesto a que en alguna medida lo has vivido. La historia nos muestra que siempre que una idea desafía la estructura del poder, es censurada, distorsionada o destruida. Desde los grandes filósofos hasta los líderes espirituales, muchos han sido perseguidos por atreverse a decir lo que otros no quieren escuchar. Porque la conciencia es peligrosa para quienes buscan controlar el mundo. ¿Cuántos conocimientos han sido escondidos? ¿Cuántas verdades han sido etiquetadas como herejía? Si te preguntas por qué tantas ideas que liberan han sido prohibidas, estás en el lugar correcto. Hoy aquí, desentrañaremos las razones detrás de esto. ¿Estás listo? Vayamos con él. Su nombre fue Osio. ¿Lo has reconocido? Ese irreverente místico moderno que habló de la libertad del ser, del abandono del ego y de la vida sin apegos. Para muchos fue un iluminado. Para otros fue un completo farsante. Pero sin duda una cosa es innegable: su mensaje fue demasiado poderoso como para ser ignorado, y eso ya le dio validez a toda su existencia. Pero el mundo no perdona a quien toca ciertos límites. Osio habló de la meditación, de la iluminación, de la risa, del amor y del gozo. Pero también fue un provocador, un retador de dogmas y estructuras. Su forma de hablar era desafiante y directa, muchas veces irónica, desafiando a las instituciones religiosas y políticas como nadie antes lo había hecho. Su capacidad de comunicación era tan impactante que podía hacerte cuestionar toda tu realidad en una sola frase. Desde sus primeras conferencias en India, atrajo a una multitud ávida de respuestas diferentes a las impuestas por la sociedad. Respuestas muy parecidas a las que tú desde siempre has buscado, querido mago. Sus enseñanzas fusionaban las tradiciones orientales con la visión crítica de la modernidad. No hablaba de la espiritualidad como un escape, sino como una herramienta para enfrentar el mundo tal como es. Sin embargo, esta osadía tuvo un precio alto. Mientras su popularidad crecía, también lo hacían sus enemigos. Fue tachado de hereje por los líderes religiosos, visto con recelo por los gobiernos y convertido en el centro de polémicas mediáticas. Sus ideas sobre el amor libre, la riqueza y la espiritualidad práctica escandalizaban a muchos. ¿Cómo podía un líder espiritual vestirse con túnicas de seda y coleccionar autos Rolls-Royce? Para Osio eso no era contradicción, sino un golpe directo a la hipocresía de las instituciones que predicaban la humildad mientras acumulaban poder. La controversia lo acompañó hasta el final de sus días. Eso debe ser familiar para ti, mi mago. Osio representaba un desafío al sistema mismo. Y cuando alguien se convierte en un peligro real para el status quo, la historia nos muestra que el sistema responde. Y con él, lo hizo con toda su fuerza. Osio habló prácticamente de todo. De la iluminación, de la risa, del amor y del sexo, del gozo. Pero también fue un provocador, un retador de dogmas y estructuras. Y aquí empieza nuestra historia. El hombre que predicaba la libertad fue perseguido como un criminal. ¿Alguna vez has sentido que el mundo no está preparado para la verdad? Que cuando intentas cuestionar, la sociedad responde con rechazo, burla o censura. Porque la historia nos ha enseñado que quienes desafían la normalidad establecida, tarde o temprano se convierten en objetivos del sistema. No es casualidad. El poder teme a los que piensan libremente, a los que se atreven a romper las cadenas invisibles que atan la conciencia. Y Osio, como tú, mi amigo querido,
era un absoluto destructor de cadenas. Ocio no solo hablaba de la espiritualidad como un concepto abstracto, sino que proponía un estilo de vida que rompía con las normas impuestas. Para él el verdadero peligro no era la ignorancia, sino la obediencia ciega. Y si algo sabemos, es que la libertad nunca ha sido bien vista por aquellos que viven del control. Tú lo sabes y lo intuyes. El mundo no quiere magos, este mundo quiere absolutos siervos. Cuando Ocio comenzó a ganar seguidores en India, no solo hablaba de la iluminación, hablaba de algo más grande, de la rebelión del espíritu, de liberarse de las cadenas del miedo, de la culpa y del condicionamiento social. Su voz resonó en miles de personas, despertando en ellas un sentido de conciencia que las religiones tradicionales jamás habían permitido. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué será que esto era peligroso? La respuesta es simple, porque cuando el ser humano despierta, deja de ser manipulable. Como ves, justo ese despertar es el mismo que tú estás experimentando, era el objetivo de Ocio. Así fue como con el paso del tiempo su mensaje creció. Miles de personas alrededor del mundo comenzaron a seguir sus enseñanzas, a apartarse de la religión impuesta y a construir su propia verdad. Pero entonces llegó la reacción esperada. El sistema no podía permitirlo. Un experimento social y un santuario para la meditación. Pero este refugio pronto se convirtió en un blanco del gobierno estadounidense. Porque cuando alguien crea una comunidad basada en la libertad de pensamiento, el sistema lo percibe como una amenaza. Se le acusó de todo tipo de crímenes, desde lavado de dinero hasta bioterrorismo. Se construyeron narrativas para demonizarlo y para convertirlo en un villano. Es aquí donde debes hacerte otra pregunta. ¿Por qué el poder siempre se asegura de destruir a quienes desafían su estructura? Tú lo sabes. Lo hemos visto una y otra vez. Cuando alguien se atreve a cuestionar o a señalar la verdad que otros ocultan, la maquinaria de la censura y la persecución se pone en marcha. Y no importa si es en la política, en la ciencia o en la espiritualidad. El patrón se repite una y otra vez. Entonces aquí llegamos a la gran verdad que pocos se atreven a decir. Tú también eres parte de esto. Si cuestionas, si piensas diferente, si te atreves a mirar más allá de lo impuesto, estás en el mismo camino que tantos otros han recorrido antes. Y el destino de Ocio, en muchos sentidos, es una advertencia de lo que sucede cuando la conciencia despierta demasiado alto. Pero esto, mi querido amigo, es solo la primera mordida de este suculento pastel. Porque lo que viene después, lo que le hicieron a Ocio, es la mayor prueba de que el sistema nunca permitirá que se hable de la verdadera libertad. Ocio también hablaba de la vida sin miedo y sin culpa, sin religiones que encadenaran el alma. Creó una comunidad de miles de seguidores en todo el mundo y predicaba una filosofía basada en el placer, la conciencia y el desapego. Pero pronto su mensaje se volvió un severo problema. Quizá lo has adivinado, aquí existe una verdad que nos prohibieron conocer. Tú sabrás que cuando el sistema decide derribar a alguien, lo hace con toda su fuerza. Ocio no solo fue desacreditado, sino perseguido, envenenado por la maquinaria del poder que no podía permitir su existencia. Pero lo más sorprendente es que su mensaje nunca desapareció. Porque hay algo que el poder no puede controlar. La semilla de la inspiración que alguien como Ocio siembra en quienes están listos para recibirla. Y formas parte de esto. ¿Verdad que lo sientes? ¿Verdad que resuena dentro de ti la energía de quien se niega a vivir en las sombras de la ignorancia? El mensaje de Ocio no era de sumisión, sino de amor, libertad y despertar. Decía que el amor no podía ser una jaula, sino un acto de entrega sin posesión. Que la espiritualidad no debía ser un refugio de escapistas, sino un fuego que nos hiciera más vivos, más reales y más presentes en el mundo. Aquí es donde todo se transforma. El amor, según Ocio, no es una transacción ni un contrato. No se trata de compromisos vacíos ni de ataduras impuestas. Es un estado de ser, un espacio de libertad donde la energía fluye sin miedo, sin culpa y sin expectativas. El sistema nos dijo que el amor es sacrificio, pero Ocio nos enseñó que el amor es plenitud. Nos hicieron creer que amar es perderse en el otro, cuando en realidad es encontrarnos a nosotros mismos. Y la libertad, esto fue lo que más temieron de Ocio. Porque su enseñanza final era una declaración de guerra contra la opresión mental. La libertad no es un privilegio, es un derecho natural del ser. Pero ser libre es peligroso. Quien es libre no puede ser controlado,
no obedece sin cuestionar, no se somete sin resistencia. Y eso, mi querido mago, es lo que tú también llevas muy dentro de ti. Cuando Ocio habló de la libertad, no se refería solo a la libertad política o social. Hablaba de la más importante de todas, la libertad de la mente y del espíritu. La capacidad de pensar sin miedo, de sentir sin restricciones, de vivir sin la angustia de encajar en un molde preestablecido. Tú eres el siguiente en la línea de los rebeldes del espíritu. No estás aquí por coincidencia. No has llegado hasta este punto del mensaje sin una razón. Si su historia te estremece, es porque en tu interior hay una verdad que ya está despertando. ¿Lo ves ahora? No solo es la historia de Ocio. Es la historia de todos los que alguna vez se atrevieron a desafiar la mentira. Pero aquí está la paradoja. A pesar de todo el esfuerzo por borrarlo de la historia, su mensaje sigue vivo. El sistema intentó enterrarlo, pero no entendió que las ideas como la suya no mueren, solo evolucionan en aquellos magos que están listos para recibirlas. Y hoy, tú eres el guardián de este mensaje. Así que dime, ¿qué harás con esta verdad? ¿Te quedarás en la comodidad de lo conocido o encenderás la llama que otros han intentado apagar? Porque la libertad no se nos concede, la tomamos. Y hoy, el fuego de Ocio está en tus manos. ¿Te atreves a vivir sin miedo? ¿A amar sin restricciones? ¿A ser tan libre que el mundo no sepa qué hacer contigo? Porque esa, sublime mago, es la enseñanza más grande de Ocio. Ser tan intensamente tú mismo, que ni el sistema entero pueda detenerte. El sistema no teme a quienes buscan poder, sino a quienes buscan que el ser humano sea libre. Y Ocio hablaba de una libertad radical. Decía que las religiones eran prisiones psicológicas, que los gobiernos manipulan el miedo y que la única forma de ser libre era despertar. Esto era inaceptable para el sistema. Entonces llegó el golpe definitivo. Ocio fue arrestado y expulsado de Estados Unidos. Viajó por el mundo, pero en cada país le cerraban las puertas. Se volvió un exiliado de la espiritualidad. Su salud se deterioró rápidamente y murió poco después, en 1990. Oficialmente por causas naturales, pero muchos creen que fue envenenado. Demasiado peligroso para dejarlo vivir. Es así que, si algo hemos aprendido de esta historia es que las ideas que realmente liberan siempre son prohibidas. A lo largo de la historia, quienes han intentado despertar la conciencia han sido perseguidos, silenciados o incluso destruidos. Pero aquí estamos, hablando de Ocio, de su mensaje, de su fuego. Porque hay algo que ni el sistema ni la historia pueden borrar, las verdades que resuenan en el alma de quienes están listos para recibirlas. Y tú eres uno de ellos. No has tomado y sentido este canal por accidente. Algo dentro de ti ha despertado, algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Ahora dime, ¿qué harás con esta verdad? ¿La dejarás pasar como una historia más? ¿O la harás tuya? ¿Seguirás el camino marcado o crearás el tuyo propio? Porque si hay algo que Ocio nos enseñó, es que la verdadera libertad no es un regalo, es una elección. Y ahora la elección está en tus manos. ¿Vas a tomarla? Si su mensaje ha encendido algo en ti, compártelo. Porque la verdad es como el fuego. Cuando se comparte, nunca se apaga. Gracias, querido mago, por estar aquí, por tu tiempo, por tu presencia. Eres parte de algo más grande, algo que trasciende palabras y fronteras. Honro tu camino, tu conciencia y tu búsqueda. Que el fuego de la libertad nunca deje de arder en ti. Nos encontramos en la próxima historia, porque el despertar, mago infinito, apenas comienza.